Hoy venimos con una entrevista muy especial. Nos acompaña en esta mesa la doctora Ana Mercedes Gómez Martínez, columnista de este programa, y nuestro entrevistado hoy es el general en retiro Luis Eduardo Martínez de la Policía Nacional, quien ha aceptado muy gentilmente estar con nosotros durante esta hora para dialogar de temas nacionales, de temas de seguridad y de temas de su carrera, porque tiene una carrera brillante. 246 distinciones en su carrera como militar, como policía. Además, captura de 45 personas de la denominada oficina en la Operación República. Asumió el cargo y lideró la captura de Samir y el Cebollero, la extinción de los bienes de Vicente Castaño y la desarticulación de miembros de la organización de alias Valenciano. Es un estratega y yo lo he considerado un tropero porque lo conocimos en la Policía Metropolitana, en la Policía del Departamento de Antioquia, trabajando en la calle 24 horas como tropero. Llegó en la administración de Guillermo Gaviria Correa, siendo Juan Manuel Restrepo secretario de Gobierno. También estuvo en la administración de Aníbal Gaviria con Jorge Mejía como secretario de Gobierno, y también estuvo con la administración de Andrés Julián Rendón como secretario de Gobierno en la de Luis Alfredo Ramos Botero. Acompañó al alcalde Alonso Salazar Jaramillo también como alcalde en la Metropolitana. General, buenas tardes, bienvenido, y el gusto es para nosotros tenerlo a usted en esta mesa de trabajo. Buenas tardes, Jorge, y a todos los integrantes de la mesa de trabajo, un saludo especial y un saludo muy, pero muy especial, cariñoso, afectuoso a toda la comunidad que nos escucha por este medio. Yo resumí parte de su hoja de vida, pero quisiera que antes de entrar en todos los detalles de la entrevista, nos cuente a los oyentes quién es Luis Eduardo Martínez y por qué decidió ser policía. Bueno, eso es una historia de muchos años atrás. Primero, digamos que el deseo de servicio. Desde muy pequeño me gustaba como el tema de estar mucho con la comunidad, ayudar, aportar algo para ayudar comunidad, y en el transcurso de mi estudio en la secundaria fui como que encaminándome por el servicio dentro de la fuerza pública, y en últimas pues me decidí por la Policía Nacional, en la cual duré casi 35 años prestándole un servicio con mucho cariño, con mucho compromiso, no solo a mi institución, sino a la comunidad que era a la quien me debía como uniformado. Vamos a hablar de los detalles, ya vamos a entrar con la doctora Ana Mercedes Gómez Martínez, que tiene ya su libreta de apuntes con varias preguntas sobre su vida en la policía. General, ¿qué fue lo más duro en estos 35 años en la Policía Nacional? Momentos duros muchos, pero de lo más duro, digamos que la forma como se dio mi salida de la institución, porque después de haberle entregado tanto, con tanto compromiso, con tanto sacrificio, con tanto sentido de pertenencia, pues que el gobierno lo saque a uno queriéndolo hacer ver como un criminal, como un delincuente, y precisamente como aliado a organizaciones criminales en el lugar donde más las combatí, que es Medellín, pues eso digamos que es muy duro. Pero bueno, los errores que puedan cometer los seres humanos habrá que aceptarlos, y es un designio de Dios el hecho de que yo hubiese tenido que salir de la institución en un momento muy especial, y pues hoy en día le doy gracias a Dios, porque muy seguramente si estuviese activo estuviese muy incómodo con lo que viene sucediendo en el país. Doctora Ana Mercedes Gómez Martínez, los micrófonos y la mesa es suya, porque usted sí que tiene preguntas para el general Martínez. Bueno, yo conocí al general Martínez como subcomandante de la Policía Antioquia, después comandante de la Policía Antioquia, después de la Policía Metropolitana, y sí, yo también lo califico como un tropero. Después, cuando era comandante de la Policía de Bogotá, me acuerdo una manifestación muy brava y donde estaban tirando bombas papas, y ahí estaba él con su cachucha dirigiendo todo el operativo y sin preocuparse de si de pronto iba a caer, y me di cuenta de su vocación. También me llamó mucho la atención el conocimiento que tenía. Cuando la bomba al exministro Fernando Londoño, era el comandante de la Policía Metropolitana, y llegó y dijo, pues teniendo todos los conocimientos que tiene, eso es una bomba Lapa, tecnología ETA, y la tiene la columna Teófilo Forero de las FARC. Hasta ahí habló el general Martínez. De ahí para adelante no lo dejaron hablar. Entonces uno veía que estaban pasando cosas muy complicadas. General,
¿A usted no le dio muy duro que lo silenciaran en el momento en que usted sabía y después se comprobó que era la Teófilo Forero de las FARC? Bueno, ese fue un momento muy complicado porque digamos que uno trabaja con mucha transparencia. Uno nunca llega a pensar que decisiones políticas puedan influir en temas tan de interés general, y uno no entiende cómo la política en un momento dado trata de tapar la realidad. Me imagino yo que con algunos fines no de carácter general ni de bien común, sino de carácter personal. Pero a uno desde muy pequeño en estas instituciones lo enseñan a cumplir órdenes y a reconocer que pues estamos en un país demócrata donde el político de turno, y cuando digo el político de turno es el gobernante de turno, representa el Estado, pues uno simplemente acata y obedece, así muchas veces no comparta. Entonces se cumplen órdenes, simplemente no le convenía al país en ese momento las declaraciones del general Martínez por X o Y motivo, y sencillamente con el respeto debido por la superioridad jerárquica, por la Constitución y por esa investidura, pues uno se queda callado, porque de lo contrario se convertiría uno en una piedra en el zapato y podría uno inclusive estar caminando sobre la línea de la ley por violación a la misma, porque los militares y policías colombianos estamos para acatar, cumplir la Constitución y la ley, y para hacerla cumplir, lógicamente. General, ¿a usted no le dio muy duro cuando después de rescatar a la hija del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas fue de los que intrigó, sacó documentación falsa, que después todo se probó para que no hubiera su ascenso a mayor general? Ese es otro tema de la vida personal duro, porque si algo me caracteriza a mí es la lealtad con las personas, y más con las personas que uno considera son amigas y de su corazón. Yo no esperaba una reacción de esas tan, digamos, ruin y cobarde como la que el ministro de Defensa realizó en mi contra. Uno entiende que los temas son políticos, y como él me lo dijo en algún momento, yo lo sigo sosteniendo a usted como general, a pesar de que el gobierno dijo que usted no asciende y entonces me tenga que ir yo. Hubiera sido más elegante, hubiera sido más diplomático haber dicho: yo me aparto de la decisión y que nombren un ministro ad hoc para que resuelva su caso. Eso hubiera sido más elegante, y no solo elegante, sino leal, porque por él existe, y aún hablo en presente, existe un aprecio y un cariño especial, porque cuando se presentó el hecho con Juliana Villegas, yo me entregué con todo, como solía entregarme en la institución, con todos los casos, y más con un tema de secuestro que tanto golpea a los familiares de la víctima. Es decir, eso, y uno se mete tanto en ese cuento que uno también termina en un secuestro, a pesar de que es quien está trabajando para lograr el rescate de esa persona sana y salva, uno también termina siendo víctima, porque se sufre mucho. General, estábamos hablando del caso del ministro Villegas, pero usted tuvo a Juan Manuel Santos como ministro, o sea, como doble jefe. Él fue ministro de Defensa, lo conoció a usted y después presidente de la República. ¿Tuvo algún problema con él cuando fue ministro de Defensa? No, para nada. El señor presidente, en esa época ministro de Defensa, cuando yo me desempeñé como comandante de Antioquia y Medellín, conoció mi trabajo y lo conoció de primera mano. Él aquí vino varias veces a mostrar los éxitos de la policía en Antioquia y Medellín. Él aquí vino varias veces a poner la cara, a mostrar los resultados que mis policías, con sacrificio, con compromiso, dentro de investigaciones muy serias, muy bien hilvanadas, lograba golpear de manera contundente la criminalidad. Yo me acuerdo cuando capturamos a Memín, a Arnulfo Tuberquia alias Memín. Me acuerdo que la captura la hice en el departamento del Atlántico después de un trabajo de más de un año, precisamente para lograr librar el occidente antioqueño de esa amenaza tan grande como era Memín, y él vino aquí con mucha emoción a mostrar ese resultado. Él conocía muy bien mi trabajo, conocía mi desempeño, conocía de mi carácter, de mi entereza para hacer las cosas. De pronto, lógico, uno como humano puede cometer errores, pero no errores pues que ya trasciendan los límites de lo que uno debe hacer por la comunidad.
Doctora Ana Mercedes. General, usted también le tocó la captura del cebollero y eso fue una tranquilidad para Medellín, para Antioquia y para todo el país. ¿Esa época también estaba Juan Manuel Santos de ministro de la Defensa? Yo no recuerdo si dentro de ese tema ya él se encontraba ministro de Defensa. Habría que mirar en ese lapso de tiempo. Yo llegué a este hermoso departamento en enero del 2006, asumí como subcomandante de Policía Antioquia y salí de aquí en marzo del 2011. Entonces habría que mirar el lapso de tiempo en que el señor presidente de la República hoy se desempeñaba o se desempeñó como ministro de la Defensa Nacional. Bueno, entonces después de todo ese episodio con la Teófilo Forero, etcétera, lo pasaron a usted a un puesto administrativo y lo hizo muy bien. ¿Qué se sintió usted, un tropero, en un puesto administrativo en la Policía Nacional? Nunca me gustaron los puestos administrativos. Siempre que me iban a colocar en un puesto de esos, pedía que me dejaran comandando la tropa. Pero bueno, ese fue un momento, en su momento se lo expresé al señor general Palomino, que por favor me diera otra responsabilidad. Estaba saliendo de la Bogotá, donde me desempeñé durante 2 años como comandante de la Policía Metropolitana, consiguiendo inclusive, gracias siempre al trabajo de los policías, porque que digamos que uno diseña estrategias, uno direcciona, uno lidera, pero quien hace ese trabajo silencioso, bajo las inclemencias del tiempo, aguantando absolutamente todo lo que hay que aguantar y soportar en la calle, es el policía. Uno sencillamente lidera, diseña estrategias y lidera. En Bogotá alcanzamos una cifra histórica, logramos bajar la tasa de homicidios del 22.9 por cada 100.000 habitantes a 15.7 cuando entregué el comando de la policía. Le pedí al señor general Palomino no me colocara de director administrativo y las palabras de él fueron: ya es hora de que desempeñe cargos administrativos para poder seguir, digamos, aspirando al ascenso dentro de la cúpula institucional, pero ahí no duré mucho tiempo. Llegó el momento en que me mandaron director de Carabineros y una vez asumí como director de Carabineros, pues me responsabilizaron con 3 señores generales más de la operación Agamenón y me metí de lleno al Urabá antioqueño durante todo el año 2015 en una persecución implacable que hicimos contra lo que hoy en día denominan el Clan del Golfo. Estamos con el personaje que hace noticia, el general Luis Eduardo Martínez, quien nos acompaña en esta mesa de trabajo. Y él, antes de que entraran nuestros columnistas, había llegado a la región de Urabá a trabajar. Y a propósito, nuestra compañera Luz María Osto de la Fon le tiene una importante pregunta. General, yo tengo como 5 preguntas que van en una, ya más de su vida actual, y es relacionado con la operación Agamenón. ¿Cómo fue esa operación Agamenón? ¿Cuáles fueron sus principales logros? ¿Cuáles son sus retos para esta segunda etapa? ¿Por qué no se ha podido capturar a Otoniel y a Gavilán después de 2 años? ¿Qué se debe hacer para eso? ¿Cómo analiza esa segunda fase? También, ¿cuáles son esos retos importantes? Y por último, una que puede ser una pregunta separada, pero yo quiero aprovechar para hacérsela en esta, y es si usted cree que el resto de las instituciones del Estado han dejado a la policía sola, porque aquí en Panorama hemos llamado la atención sobre ese hecho en otros temas, por ejemplo, la implementación del Código Nacional de Policía. Creemos que se ha dejado a la policía sola, y en esta operación Agamenón, ¿usted también cree que se dejó sola? Bueno, mire, importantes las preguntas. En una, vamos a ver si se las puedo resolver así en el orden. La operación Agamenón es una operación muy importante y es una operación que cuando a mí el señor general Palomino me dijo que debía colocarme con mis hombres al frente, mis carabineros, pues para mí fue una felicidad enorme. Yo siempre les decía a ellos en el terreno: tenemos que hacer historia, tenemos que pasar a la historia con esta operación, tenemos que capturar o dar de baja al principal cabecilla y librar esta zona de ese yugo de tantos años. Entonces yo asumí ese reto con mucha entereza y con mucho compromiso, y de hecho me metí de lleno a liderar la operación con otros 3 generales. Se dieron resultados muy importantes. Hasta en ese año en que estuvimos al frente se dieron resultados, se colocaron en la mira de la Fiscalía por lo menos unos 700, 800 bienes inmuebles en estudio para extinción de dominio.
aterrador porque casi todo Urabá es de esa organización. Mire, yo cogía, por ejemplo, un helicóptero cuando no estaba con una operación en concreto y me iba a sobrevolar casa que me llamaba la atención, aterrizábamos, encontrábamos 1 o 2 personas, ¿ustedes qué hacen aquí? Estamos cuidando, ¿quién los mandó? No sabemos por qué están aquí, ¿no? Nos dijeron que viniéramos a cuidar y cosas así por el estilo, muy comunes verlas a diario. Encontraba uno casas lujosísimas abandonadas y nadie sabía de quién eran, o ya nadie sabe nada. Se lograron capturar varios hombres importantes, pero pues digamos que no hombres que con su captura uno pueda hacer el efecto dominó, muy complicado. Se incautaron gran cantidad de toneladas de narcóticos, de coca, y se empezó a recuperar, digamos, la confianza de la comunidad en la fuerza pública, porque dentro del componente operativo llevamos carabineros que eran los encargados de ingresar agua a todos esos corregimientos, a todas veredas, porque cuando en Urabá hay época de sequía eso es muy duro, y carabineros enseñándole y ayudándole al campesino con todos los temas del agro y de animales. Queríamos como ganar la actitud, la conciencia de la población civil para poder ir cortándole, digamos que toda la base que sostiene a Otoniel en ese sector. ¿Qué faltó? El Estado. Y sigue faltando el Estado. Porque es que el Estado no es solo la policía hace parte del Estado y la policía es un componente que entra con capacidad operativa porque la tiene, pero que también entra con un componente humano y un componente comunitario importante, pero que no tiene los medios necesarios, lo que necesita la comunidad para poder, digamos que, establecer un mínimo vital para la gente, si le queremos dar un nombre. Yo una vez le dije al secretario de gobierno de Antioquia en la época, el doctor Londoño, sin mal no recuerdo, que fue concejal Santiago Londoño, una vez supe que él fue a Partadó y estaba yo en la base de operaciones que quedaba entre Necoclí y Turbo, un sitio que se llama El Bobal. Me enteré que estaba Santiago Londoño en Partadó y me fui a hablar con él y le dije que qué le pasa al Estado y a la gobernación que no ha llegado aquí. La gente necesita temas de educación, la gente necesita temas de salud. Si antes el Estado no podía entrar, le dije, si antes el Estado no podía entrar por la, digamos, control que tiene el grupo armado ilegal aquí, nosotros ya llevamos aquí como 8 o 9 meses al frente con un componente importante que le puede brindar seguridad a la gobernación para que entre con salud, con educación, con bienestar, pero era la policía la que tenía que llevarle agua a los campesinos en las épocas de sequía, porque ni el gobierno nacional ni departamental se apareció por allá a hacer. Era la policía la que tenía que atender brigadas de salud en ese momento, que coordinábamos desde Bogotá, porque al Estado Nación o al Estado Departamento no se le ocurría hacerlo. Entonces es complicado, yo no sé si eso ya se haya logrado hacer, pero es muy complicado que le deje toda la responsabilidad a una fuerza pública que está es para hacer cumplir la Constitución y la ley, imponer el orden y atacar los grupos criminales que siembran terror a una comunidad. Entonces, ahí en ese aspecto pues se está muy solo y esa gente en Urabá sufre muchísimo. Entonces, ¿cómo no va a tener injerencia una organización criminal de tantos años, donde sus cabecillas tienen toda la experiencia en guerra de guerrillas, porque la gran mayoría pertenecieron al extinto EPL y siguen delinquiendo? ¿Cómo no van a ponerse a imponer donde el Estado escasamente llega? La misma gente decía, ¿cómo les vamos a dar información a ustedes si ustedes terminan la operación y se van y nos dejan aquí jodidos? Doctora Ana Mercedes. No, yo simplemente estaba tomando notas, estaba recordando que yo escribí un editorial en que cuestionaba al general Luis Eduardo Martínez cuando derribaron un helicóptero que iba con un esquema de helicópteros acompañándolo, y el general salió a decir que era que había bruma y que se había dado contra una montaña, y yo pues decía que si de un helicóptero de los que iba escoltando impactaron al helicóptero que va adelante, al artillado, y que como si había bruma se veía la fumarola. Entonces, no sé, general, ¿qué puede decir al respecto? No, eso sí, desafortunadamente, y fue un día muy doloroso. Uno
estar al frente de una operación y perder 19 hombres de esa manera tan fatal, pero sí, eso fue un accidente. Yo no tendría por qué ocultar la realidad, ni lo hubiera hecho estando en ese momento activo, y mucho menos lo haría ahora que puedo hablar libremente y que nadie me puede coartar lo que yo tengo derecho a decir. No, eso fue un accidente. Desafortunadamente el tiempo jugó una mala pasada. Nosotros esa operación la teníamos planeada días atrás y días atrás no pudimos salir precisamente por el tema del tiempo, y ese día salimos. El piloto era un tipo muy comprometido, un excelente oficial, el mayor, muy comprometido, un tipo con mucha experiencia en el pilotaje de esa clase de aeronaves Black Hawk, pero hay un dicho que dice: los médicos también se mueren, y eso fue lo que pasó ahí. Ahí no hubo un solo tiro. Desde el momento en que nosotros ingresamos a la zona y consolidamos la zona, no hubo resistencia, no hubo un solo tiro, no hubo absolutamente nada. Entonces, todos los antecedentes más lo que sabemos que sucedió nos da la interés, digamos que la certeza para poder confirmar. Y ustedes saben que después vino la empresa fabricante de estos aparatos, hizo el estudio correspondiente y la empresa dio 1 o 2 meses después su dictamen diciendo que había sido una falla. Claudia Saldarriaga tiene pregunta. Señor general, ¿qué análisis hace usted de lo que ocurre en el crimen organizado en el Valle de la Aburrá? ¿Por qué ante el cambio de gobierno del anterior alcalde Gaviria y el nuevo, hubo un aumento tan significativo de los homicidios y otros delitos? Y en esta misma pregunta quiero que me cuente, ¿cree usted que ha sido acertado el estilo mediático de Federico Gutiérrez? Bueno, la criminalidad tiene sus vaivenes y sus altibajos. De pronto eso no tiene mucho que ver con el cambio de una política de seguridad a otra, y especialmente en Medellín es un tema que a veces la situación se calma, vemos una calma tensa, después vuelven y se incrementan los homicidios. En fin, yo pues ya no estoy metido mucho en el cuento de la seguridad para saber qué está pasando, pero por lo que a veces averiguo, los homicidios por ajuste de cuentas y tema de sicariato, que era tan común en Medellín, ha bajado mucho. Me dicen que ahora hay mucho homicidio, pero es por el tema de la intolerancia social que requiere otras estrategias para combatirla. Y ojalá siga por ese lado, porque por ese lado, si hay una buena política de seguridad y unas buenas estrategias, se puede disminuir enormemente y controlar enormemente el homicidio por intolerancia social. El homicidio que es muy difícil de controlar es ese homicidio de ajuste de cuentas, de sicariato, digamos que está ya muy organizado y muy premeditado, que ya lo tienen preparado. Pero el homicidio por intolerancia, hay unas estrategias que son muy puntuales y muy acertadas para implementar y lograr disminuirlo al máximo. Creo que con eso puedo responder la primera pregunta, de que el vaivén de la criminalidad no va con los cambios de gobierno. Bien, es mi posición, es algo muy personal, no es que eso sea así. Y la segunda pregunta es relacionada con si es acertado o no la estrategia de Federico Gutiérrez, que sale a perseguir a los delincuentes. Entonces a uno le da la impresión, a nosotros ciudadanos, como si la policía no estuviera haciendo el trabajo porque el que lo hace es Federico. No, mire, el doctor Federico es un hombre al que yo aprecio muchísimo, respeto mucho, y me parece un hombre con mucha entereza y con mucha berraquera, que asuma los temas de seguridad de ciudad como suyos. Eso está muy bien. El alcalde es la primera autoridad de una comunidad, y él es jefe de policía. Digamos que cuando yo hablo de jefe de policía estoy hablando desde el punto de vista administrativo, no operativo. Pero que el alcalde se eche esa responsabilidad encima, a mí me parece que eso hay que aplaudirlo, a mí me parece que eso hay que reconocérselo, porque es una persona, perdónenme en el término, pero voy a hablar en un término muy de mi tierra, es un berraco. Es un berraco porque está mostrando la cara y se está metiendo en cosas. Entonces no es para satanizarlo que es una persona mediática o que es una persona pantallera, no, es una persona con un compromiso enorme de ciudad, y es una persona que le está respondiendo a Medellín, que lo eligió para eso como su máximo jefe en temas de seguridad. Eso está muy bien. Lo que hay que mirar es el desgaste que eso pueda generar, y me refiero a ese desgaste es desde el punto de vista judicial. Porque esos delitos que suceden y que hemos visto de manera mediática, pues hombre, desafortunadamente cuando vamos a la ley, esos delitos no comportan medida de aseguramiento
en sitio intramural, y eso no es culpa de los jueces ni es culpa de los fiscales, eso es culpa del sistema judicial y de la falta de política criminal que existe en este país, que es que aquí desafortunadamente, y lo dije cuando estaba activo y lo sigo diciendo ahora desde la otra orilla, Colombia tiene una legislación para ángeles. Eso, aquí tienen una legislación como si el incurrir o como si el cometer delitos fuera la excepción, cuando aquí a veces la comisión de delitos a veces es lo más regular, es el común denominador. Entonces, me parece que con esa legislación tan laxa, donde una persona que comete un delito que llama tanto la atención en redes y que se ve como tan dramático y como tan agresivo, pues a la hora de ir a judicializar eso, un juez, un fiscal que acusa y el juez que toma una decisión, pues él tiene que cumplir lo que dice la ley y pare de contar, y para el común de la gente, pues eso es un escándalo, eso es anormal, y quien salió a dar la cara es quien se lleva, digamos, todas las críticas en contra, porque la gente cree que como él fue, como él capturó, como él mostró, como él dijo, pues que él es también el que judicializa, y eso no es así. General, ¿podemos considerar que el accionar suyo como comandante frente a las mafias de Medellín y Antioquia fue lo que causó malestar a sus superiores? No, lo que causó malestar en el gobierno nacional, digamos que fue algo que fueron construyendo muy bien construido. Eso, lo que hubo contra mí fue un complot muy, pero muy bien organizado, desde el punto de vista del interior institucional, porque hubo personas involucradas en ese tema y lo que lograron sencillamente fue poner el gobierno en contra mía, haciéndome ver a mí como un general político u uribista en su momento y creando una animadversión del gobernante de turno en mi contra. Entonces lo que hubo ahí fue un complot simplemente para ver cómo podían sacarme del camino, diría yo, donde hubo fuerzas internas y aprovecharon una situación que yo en su momento lo expliqué mucho. Aquí no hay absolutamente nadie que pueda decir que me dio dinero o que trató de sobornarme para que yo cerrara los ojos, volteara los ojos o dejara atacar la criminalidad. Nunca. Aquí yo en su momento lo acepté y por ahí se pegaron. En su momento, cuando yo fui comandante en Antioquia, su comandante, pues en esa época, recuerdan ustedes, año 2005, 2006, todavía Antioquia tenía sitios vedados donde uno por tierra no podía llegar. Uno no podía llegar a Peque por tierra, o a Ituango inclusive, Segovia, no podía ir uno ni siquiera pues a San Luis, San Francisco, no podía llegar uno a Nariño. No podía andar por la Medellín-Bogotá. Eso. Entonces había la gobernación que era muy comprometida en temas de seguridad, aportaba un dinero para la policía para que pagara horas vuelos, y la policía tenía unos contratos con 3 empresas aéreas que habían aquí en su momento. Cuando no era con el Iservice era con ACA, y cuando no era con ACA era con Cóndor. Y pues lógico, yo volé muchas veces en esas aerolíneas para atender temas del orden público, para atender temas institucionales. Una aerolínea de esas era de un señor Francisco Cifuentes, que tenía contratos legales, inclusive en ese momento con DEA, me acuerdo yo, y después de que el señor es asesinado, porque lo asesinaron resultaron diciendo que era un narcotraficante, y por ahí se me pegaron a mí para decir que yo tenía una amistad personal con el señor y que era el mejor amigo del señor y no sé qué, y sí sé cuántas, pero es decir, eso fue todo un complot aprovechando, yo no diría que un error en mi vida institucional, que yo siempre he dicho, si ese señor tenía contratos con el Estado, pues entonces el mismo Estado me indujo a mí a un error, a volar en sus helicópteros y en sus aviones. Yo salía de aquí del aeropuerto Laya, ahí quedaba el registro de quién salía, con quién iba y a qué horas volvía y quiénes tripulaban. Yo nunca me fui ni de farra ni de fiesta, absolutamente nada, siempre trabajando, siempre haciendo lo que correspondía hacer, pero de ahí se pegaron, y entonces, para responder su pregunta, ahí empieza todo el complot, y adornan el complot colocando el presidente de la República en contra mía, porque vuelvo y repito, como le dijimos al principio, el doctor Juan Manuel Santos conocía mi trabajo. Cuando fue ministro de Defensa, él vino aquí a gozar de los triunfos que su policía daba
con golpes contundentes como la captura de Tío Pacho, como la baja del Paisa, integrante del Frente 34, como la captura de Danilo, como la captura de René, como la captura de Memín, como la baja de Garrita, en fin, una cantidad de resultados contundentes que se dieron aquí siendo el señor ministro de Defensa, de tal manera que él sabía quién era, él sabía exactamente quién era el general Martínez. Pero si aún no hay alguien que permanentemente está encima diciéndole y mostrándole que ese general Martínez está metido en política y que es uribista y que no sé qué, pues hombre, él termina creyéndose el cuento y eso pasó. Doctora Ana Mercedes Gómez, ¿tiene usted más preguntas? No, es que a mí me parece interesante que piensa el general que cuando la senadora Osorio de Itagüí, Nidia Marcela Osorio, tenía la hoja de vida del general para el ascenso y resolvió no entregarla y no defender el ascenso del general. ¿Saben quién tomó la hoja de vida y lo defendió? El senador Jimmy Chamorro, del partido de la U. Entonces general, ¿a usted no le parece eso muy importante? Que este señor haya tomado esa hoja de vida cuando era del partido de la U y trató de defenderlo, pero ya hubo órdenes superiores. Eso fue todo un complot y todo un montaje, pero eso es interesante. Sí, eso está claro. Yo me reuní con la senadora días antes, le expliqué qué era lo que estaba pasando, inclusive después de hablar con ella me dijo, general, usted no tiene nada que explicarme, yo sé quién es usted. Me dijo, no sé si usted se acuerda de mí cuando usted era comandante de Antioquia, yo era concejal de Itagüí, algo así, y usted me hizo un favor. Le dije, bueno, usted sabe quién soy yo. Entonces me dijo, lo único que usted tiene que preocuparse es por invitarme a su ascenso. Así quedó eso, y de un momento a otro abandonó mi hoja de vida creando un caos que nunca se había visto en el Congreso de la República, pero después yo me di cuenta que todo eso tuvo un manejo político por debajo de la mesa muy cochino, muy ruin, muy sagaz, la forma como manejaron la cosa para poder bloquear mi ascenso. Pero bueno, eso ya es pasado y como dije al principio de esta charla, de Dios está que las cosas se den como se dieron. General, ¿se siente usted una persona perseguida por el actual gobierno nacional? Esa es una pregunta complicada, ¿no? En este momento llevo una vida tranquila. ¿Su conciencia está tranquila? Sí, yo no tengo deudas con la justicia de ninguna naturaleza y lo digo con entereza de carácter y con la frente en alto. Mire, la investigación penal que cursa en este momento en la corte contra mí la pedí yo mismo, y la pedí yo mismo precisamente por toda esa cantidad de vejámenes que empezaron desde el 2010 en mi contra, liderados por un alto general de la policía, y ahí está, y yo estoy tranquilo porque siempre he dicho, uno cuando es funcionario público y en este caso miembro de la fuerza pública, uno no le sirve al narcotráfico por medallitas de la Virgen del Carmen, uno le sirve a los narcotraficantes o se alía con ellos por plata, y gracias a Dios yo plata no tengo. Yo vivo de lo que me da la policía y vivo muy tranquilo, y ahorita estoy tratando de abrirme paso en el derecho porque gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar, soy abogado, me fascina mi profesión de abogado, me fascina el litigio y estoy en Medellín tratando precisamente de litigar y de seguir trabajando y aportando al país ahora desde el campo del derecho. Entonces yo vivo muy tranquilo por eso, porque mi patrimonio es público, sigue siendo público, seguirá público hasta mi muerte, el mío y el de mi familia, y entonces a mí nunca me podrán endilgar una responsabilidad o una relación con criminales, con narcotraficantes, porque mi único patrimonio es, gracias a Dios, la pensión que tengo ahora de casi 35 años dedicados a la institución, y eso es lo que puedo mostrar. Y su hoja de vida como tropero, ese también es un gran patrimonio. Se nos ha acabado el tiempo, le agradecemos al general Luis Eduardo Martínez, a la doctora Ana Mercedes Gómez Martínez, a nuestros compañeros aquí en la mesa de trabajo. Lo vamos a seguir invitando a esta mesa porque hay mucho de qué hablar sobre el país y sobre el tema que usted maneja, que es el tema de seguridad. A la doctora Ana Mercedes también la esperamos con sus columnas aquí en Panorama.